Bienvenidos al video. Somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, de la Ingeniería en Control y Automatización. Veremos la práctica 2, Ley de Ohm. Somos del grupo 3AM5, el equipo 1. El equipo está conformado por Estrada Vargas María Fernanda, Guzmán Fragoso Luis Jesús y Nieto Martínez Eric. Objetivos. Obtendremos la solución de circuitos eléctricos mediante la ley de Ohm y comprobaremos las mediciones experimentales en la simulación. Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica, generalmente electrones, que fluyen a través de un medio conductor. Su unidad es el ampere y es equivalente a coulombs o cargas sobre segundo. Esta corriente eléctrica también se puede expresar por medio de su función, que es la corriente va a ser igual a la diferencia de cargas sobre la diferencia de tiempo. La tensión se define como la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en volts. Y la resistencia se define como la capacidad de oposición de un elemento a la corriente eléctrica y se mide en ohms. La potencia eléctrica consiste en la capacidad que tiene un determinado circuito eléctrico para desarrollar un trabajo en un determinado tiempo. Está dada por la variación de energía en el tiempo. Su unidad es el watt, que es equivalente a joule sobre segundo. En el análisis de circuitos eléctricos, esta magnitud nos permite comprender la cantidad de energía que se almacena o se libera en un componente. Y es así como llegamos a la gloriosa ley de Ohm, que nos explicará el comportamiento de las mediciones eléctricas que pueden haber en un circuito eléctrico. Esta ley nos menciona que la tensión entre dos puntos va a ser igual a la corriente que está fluyendo entre esos mismos puntos por su resistencia. La expresión matemática que originalmente describe la ley de Ohm es la corriente va a ser igual al producto de la tensión por la conductancia. Recordemos que la conductancia eléctrica es otra propiedad que va a ser igual al inverso de la resistencia. Regresando a la fórmula original y despejando la conductancia de esa fórmula, obtenemos que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia, y despejando la tensión obtenemos la ecuación planteada en un inicio. El primer circuito que analizaremos consta de una fuente de tensión de 10 volts y una resistencia de 220 ohms. Calcularemos la corriente que circula en el circuito utilizando la ley de Ohm, donde la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Sustituiremos los valores y obtenemos que la corriente es un 22avo de ampere. Compararemos los resultados obtenidos analíticamente con la simulación, donde la corriente que circula en el circuito es de 4.5 mA, que es igual a la obtenida en los cálculos de un 22avo de ampere. Bien, ahora analizaremos el ejercicio 2, donde vemos que tenemos una fuente de tensión de 10 volts y tenemos una conexión de 4 resistencias en serie. Bien, para esto vamos a recompilar los datos, donde sabemos que la tensión total es de 10 volts y tenemos que saber o encontrar el valor de nuestra resistencia total de este circuito. En este caso, como es un circuito serie, sabemos que es la suma de sus resistencias para saber la resistencia equivalente. Para esto sustituimos los valores, donde la resistencia 1 vale 22 ohms, la resistencia 2 27 ohms, la resistencia 3 33 ohms, la resistencia 4 47 ohms. Realizamos la operación y nos sale una resistencia equivalente de 129 ohms. Y ahora vamos a hacer el cálculo para saber nuestra corriente total, donde bien ocupamos la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente que circula en el circuito es igual a la tensión total sobre la resistencia total. Sustituimos que son los 10 volts sobre 129 ohms y nos sale que es 77.52 miliamperes. Ahora vamos a hacer el cálculo para ver la caída de tensión que hay en cada resistor. En este caso vamos a ocupar igual la ley de Ohm, pero con la propiedad de que para calcular la tensión que hay en R1 tenemos que ocupar la corriente que circula en él por su resistencia, obviamente. En este caso, dado que es un circuito serie, la corriente es la misma en cada elemento. Es decir, va a ser para la tensión en R1 va a ser multiplicar la corriente total
por la resistencia 1. Sustituimos y obtenemos que nuestra tensión 1 es de 1.7 volts. Bien, vamos a hacer lo mismo para cada elemento, en este caso para la resistencia 2, resistencia 3 y R4. Y bien, los datos que obtenemos es de que nuestra resistencia 1 es de 1.7 volts, la resistencia 2 es de 2.09 volts, la resistencia 3 hay una caída de tensión de 2.56 volts, la resistencia 4 tiene una caída de tensión de 3.64 volts. Bien, ahora viendo la simulación vamos a iniciarla, donde vemos que nuestros resultados teóricos en cuanto a las caídas de tensiones en las resistencias llegan a ser aproximadas a lo que es la simulación. Recompilando los valores analíticos y experimentales, nos damos cuenta que la ley de Ohm nos puede ayudar a aproximarnos a los valores de las magnitudes eléctricas. Un multímetro es un aparato que nos ayuda a medir diferentes propiedades eléctricas, como la tensión eléctrica, la corriente y la resistencia eléctrica, entre otros. Existen multímetros de rango, multímetros automáticos y como esta maravilla que es un multímetro de pinza que nos ayuda a medir la corriente sin necesidad de abrir el circuito para conectarlo en serie. En conclusión, analizamos la ley de Ohm y vimos las posibles interpretaciones que ésta puede tener y la aplicamos a los circuitos de esta práctica para poder aproximarnos a los valores posibles en cuanto a la medición. Se comprobó que con la ley de Ohm se pueden resolver circuitos eléctricos siempre y cuando sus magnitudes sean constantes, así como se muestra en la simulación. La ley de Ohm nos sirve para analizar circuitos, en este caso, para ver los parámetros como es la corriente, la resistencia y la tensión. Bien, mediante cálculos podemos obtener lo que es la potencia suministrada o la potencia absorbida, o claro, podemos calcular la caída de tensión en cada dispositivo conectado.